Bueno, muy buenas tardes de este miércoles 23 de julio de 2025. Vamos a dar inicio de inmediato a la jornada número 35 ya, profe, de nuestro seminario permanente de tradición del pensamiento socialista en Venezuela. Hoy tenemos la muy grata compañía de la profesora Xiomara Rodríguez Bolívar, que nos va a estar hablando sobre Luis Vitale. Luis Vitale, como mucha gente sabe, nacido en Argentina, nacionalizado chileno, es decir, no era venezolano, ¿no? Y alguna gente nos ha comentado, pero ¿y por qué si es el pensamiento socialista en Venezuela trabajan con autores que no son venezolanos, ¿no? Y bueno, es pertinente la pregunta, es el pensamiento socialista en Venezuela. Y nosotros, desde que conseguimos el espacio, concluimos que aquí naturalmente que había gente que pasó por Venezuela, algunas de estas personas se establecieron durante muchos años en Venezuela. Hablamos por regla general Óscar Barzazki, por ejemplo, gente con una obra muy prolífica y que no dejó de ser prolífica mientras estuvo aquí. Entonces sería una verdadera tontería no tomarlo en cuenta, aún a pesar del enorme aporte que hicieron en Venezuela y por supuesto para el continente, para el mundo, por el hecho de no ser de nacionalidad venezolana. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, bueno, aquí estuvo ya hace un par de años, tuvimos al profe Giordani exponiendo sobre Óscar Barzazki. Recientemente en la ciudad de Mérida, tuvimos a un profe de la Universidad de los Andes hablando sobre Franz J. Telly, bastante desconocido, a pesar de que tiene una obra muy interesante. Este es un autor de origen sudafricano, imagínense, pero que vivió muchísimo tiempo en Venezuela. Y bueno, hoy tenemos a la profe Xiomara hablándonos sobre Luis Vitale. La profe Xiomara Rodríguez Bolívar es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Central de Venezuela, es especialista en Planificación Global por la Escuela Venezolana de Planificación, es doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico por la Universidad Bolivariana de Venezuela, jubilada de la Administración Pública, colabora en procesos de planificación en el CENIAT, forma parte del colectivo de investigación del Centro Venezolano de Estudios Marxistas Salvador de la Plaza, CEVENSAP, autora del libro La lucha contra el burocratismo, libro en 2 tomos, que fue publicado este mes de julio. Tenemos que presentarlo aquí, profe. Un libro editado por la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos por asistir a hablar de Luis Vitale. Luis Vitale fue profesor en la Universidad Central de Venezuela en los años 80. Allí lo conocí, siendo yo estudiante, un personaje de la vida política latinoamericana muy admirado por mí en varios aspectos. El primero, por su capacidad como investigador, como docente, y lo que más le admiraba era su humildad. Una humildad extrema que para él significaba valorar un texto con la misma pasión que admiraba una pregunta de un estudiante. Una interrogante de un estudiante significaba para Vitale hacer una clase magistral. O sea, eso era una capacidad de respuesta tan grande que todos nos quedábamos allí, pues. O sea, terminaba la clase y nadie se movía, porque Vitale tenía esa capacidad, ese don, esa pasión de envolvernos con la historia, de contarnos una historia que nadie nos había contado. Una historia que no solo involucraba sus investigaciones,
sino que cada uno de nosotros narraba lo que habíamos aprendido en nuestras casas y él decía, eso es historia. Eso que es un mito es la historia. Entonces, bueno, ¿quién no enamorarse de Vitale, no? Entonces, bueno, en atención a eso, a lo largo de mi vida, yo he tenido a Vitale siempre presente en mis actividades como servidora pública. Siempre fue un referente para hacer un debate político, técnico en la administración pública, que consideran que estar en una administración pública está lejos de la teoría. Vitale nos enseñó que lo técnico no se aleja de la política. Bueno, por supuesto, Vitale siempre estuvo allí. En los espacios académicos estaba Vitale. Por ahí me encontré con la profesora Alexandra Mulino en un seminario que se llamaba Reconstrucción de la Memoria Histórica de Venezuela. Y bueno, mi aporte fue sobre lo que yo conocí de Vitale y lo que he seguido investigando de Vitale. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar. Primero, refiriendo al hecho de que parte de la vida que voy a contar de Vitale la tomo de un autor que en el año 2019 presentó una investigación sobre la vida y la red de intelectuales de Vitale. Ese autor es Simón González. Y el otro es una referencia que elaboró Fran Gaudechao en el año 2010. Ambas referencias para mí son muy importantes, por eso parte de lo que voy a narrar está basado en sus estudios. Por otra parte, voy a utilizar parte de lo que el Archivo Nacional de Chile conserva como entrevistas periodísticas de Luis Vitale y, por supuesto, voy a tomar fragmentos de la obra de Vitale, porque Vitale tenía como capacidad de que cada texto que elaboraba no solamente hablaba de la historia, sino que hablaba de su propia historia vivida para poder construir el texto que estaba presentando. Así que sin más preámbulos voy a comenzar. Bueno, yo titulé la presentación Luis Vitale, revolucionario trotskista y teórico de la historia latinoamericana. Y lo hice de esa manera pensando en presentarles la simultaneidad de la vida de Vitale como político militante partidista, como profesor, como investigador y luego como teórico, una condición que logró precisamente en Venezuela. Y eso es parte de lo que voy a destacar hoy. La poca proyección que ha tenido el trabajo que hizo Vitale desde Venezuela, en Venezuela, y cómo Venezuela, a través de la Universidad Central de Venezuela, es que le da las posibilidades para que él lograra trascender a teórico latinoamericano. Entonces comienzo explicando que Vitale ciertamente nace en Argentina en el año 1927, formó parte de una familia de trabajadores, su madre era maestra de primaria, su padre un inmigrante italiano artesano, tenía 3 hermanos, una familia que se dedicaba al estudio y también adoraba la música. En particular, Vitale le gustaba el violín, aun cuando posteriormente se conoce en Chile como cantante de tango. Yo no lo vi en esa fase. Bueno, en Argentina él cursó sus estudios de licenciatura en Historia y Geografía, así como su doctorado que abandona en el año 53. Y casi al final de su carrera de pregrado, él hace unos cursos sobre marxismo, específicamente uno de marxismo, otro sobre los conceptos de León Trotsky y uno tercero que tiene que ver con la caracterización de América Latina como economía, régimen económico capitalista colonial. Esos 3 cursos marcan la vida de Vitale en términos de la militancia. ¿Por qué? Porque aun cuando él
era parte de las redes anarquistas, a partir de ese momento se incorpora al Partido Obrero Revolucionario de Argentina. E igualmente se incorpora a unos equipos multidisciplinarios a hacer trabajos de investigación sobre la historia de Argentina. A los 2 años de estar en ambas actividades, él se va a Chile. Y en Chile es recibido precisamente por el Partido Obrero Revolucionario de Argentina. Allí conoce a la que fue su esposa, tienen su hija, pero aparte de eso, en su vida personal, él comienza a trabajar en áreas de laboratorio y en áreas de imprenta. El área de imprenta le da la posibilidad de poder publicar los trabajos políticos que él ya realizaba. Y su actividad en los laboratorios hace que él comience a trabajar en la parte sindical. Voy a leer un fragmento de Fran Gaudichao, presentado en Rebelión, donde narra una entrevista que él le hizo a Vitale sobre ese momento de su vida. Y dice lo siguiente: en 2002, durante una entrevista que Lucho nos concedió sobre su vida militante, recordaba: las actividades que he vivido no solo fueron como miembro de la sección de la Cuarta Internacional en Argentina y Chile, sino también como líder sindical. Nací en Argentina. Sin embargo, cuando llegué ahí me convertí en dirigente de la Federación de Química y Farmacia. En 1958, junto a Clotario Bleix, llegué a la Central Unitaria de los Trabajadores. Fui dirigente nacional entre 1958 y 1969. Eso me permitió conocer a todo lo largo del país el movimiento sindical chileno. El conocimiento y el hecho de enamorarme allí dieron a entender que iba a pasar en Chile el resto de mi vida. En aquella época existía en Chile el POR, Partido Obrero Revolucionario, que constituía una sección de la Cuarta Internacional. Dicho partido representaba, si mal no recuerdo, la segunda sección del trotskismo en América Latina. Fran Gaudichao agrega a este fragmento de la entrevista: Vitale para ese momento debatió con investigadores e ideólogos vinculados con el estalinismo y partidos comunistas, rechazando sus teorías de la revolución por etapas o su análisis del feudalismo latinoamericano. Es decir, Vitale, llegando a Chile, ya él comienza a marcar la pauta de lo que sería su vida como militante político trotskista y como sindicalista. A partir de ese momento, él continúa su trabajo, pero unos años más tarde, en 1969, él se une a otros militantes de izquierda y fundan el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En la historia del MIR, que el propio Vitale narra, nos dice lo siguiente: en el Congreso de Fundación del MIR, efectuado en la calle San Francisco, número 258, local facilitado por el anarquista Ernesto Miranda, se aprobó una declaración de principios, cuyo borrador fue redactado por Luis Vitale. Un programa estratégico y coyuntural de lucha propuesto por Clotario Bleix, unas bases de organización y estructura externas del MIR y una tesis insurreccional redactada por Miguel y Marco Antonio, hecho que fue inédito para los partidos de izquierda chileno, pues en ninguno de los congresos se había aprobado una tesis insurreccional. Esta tesis fue aprobada con una modificación relevante del movimiento popular, y era que para lograrlo tenía que ascender el movimiento popular y además que los grupos tenían que tener
un asentamiento en las bases sociales para no caer en desviaciones foquistas como había ocurrido en varios países latinoamericanos. Entonces, a partir de ese momento, Vitale se une a grupos que evidentemente aspiraban la toma del poder por la vía insurreccional. Sin embargo, años más tarde, en el año 69, cuando estaba propuesta la candidatura de Salvador Allende, se presenta una disyuntiva interna dentro del MIR. Esa disyuntiva se da por el hecho de que Miguel Enrique, que constituía la fracción joven del MIR, no apoyaba la candidatura de Salvador Allende, mientras que los militantes originarios del MIR, donde estaban los sindicalistas y los trotskistas, se apoyaban esa postura. Eso hace que el MIR se quiebre, se disuelve el MIR, y entonces allí surge el movimiento del MIR Frente Revolucionario, en apoyo a Salvador Allende. Sin embargo, ellos no se unen a la Unidad Popular, sino que se mantienen como movimiento que forman parte del apoyo a Salvador Allende, pero que no son de la Unidad Popular. Sin embargo, a pesar de lo que había ocurrido internamente dentro del MIR, donde le decían a Miguel Enrique que no apoyaban en aquel momento una insurrección, Vitale hace una propuesta. Y la propuesta de Vitale fue para todos los grupos revolucionarios de Chile. Y la propuesta consistía en que se tenían que organizar para que una vez que Allende tomara el poder, tenía que existir una base organizada para defender el gobierno popular que se estaba constituyendo. Efectivamente, Vitale trabajó a nivel de todas las bases organizando dicha organización de resistencia. Lamentablemente, unos años más tarde, en el año 73, cae el gobierno de Allende por la dictadura de Pinochet. Antes de seguir narrando lo que ocurre con eso, su actividad militante, debo decir que en este periodo, hasta el año 1972, ya Vitale también se vislumbraba como docente e investigador, porque ya daba clases en 2 universidades, había escrito la interpretación marxista de la historia de Chile, había escrito documentos muy importantes para América Latina, como era el escrito o la tesis que planteaba América Latina, capitalista o feudal. Además de eso, Vitale también se incorpora a algunas redes de intelectuales que habían llegado a Chile a estudiar lo que había sido el ascenso al poder de Salvador Allende por la vía del voto popular. Pero retornando a la vida militante de Vitale, entonces nos encontramos en plena caída de Salvador Allende, que fue un 13 de septiembre, y Vitale ese 13 de septiembre se dedica a replegar a toda la militancia, a destruir documentos, y aún haciendo eso, él no tuvo ninguna precaución. Por lo tanto, lo capturan a las pocas horas y lo confinan, y empieza su larga lucha interna dentro de los 9 lugares donde fue confinado, y le hicieron las torturas más atroces que uno se puede imaginar. Lo detienen el 13. El 14 en la mañana. El 14. El 14 en la mañana. El golpe es el 11. Ah, perdón, el 12. ¿Y él lo detienen? Al día siguiente. Al día siguiente. Al día siguiente. O sea, de inmediato, pues. Eso fue de inmediato, porque es que él no tuvo ningún cuidado. Él estaba pendiente, era de resguardar la vida de sus compañeros militantes. Wow. Ok. Entonces, Simón González también nos narra parte de lo que vivió Vitale en esos campos de concentración. Y dice lo siguiente, cito: primero lo llevan a la escuela de suboficiales de carabineros, y en la noche es trasladado al estadio de Chile, donde, abre comillas,
Fui torturado hasta el 17 de septiembre. Después fui trasladado al Estadio Nacional, donde estuve hasta el 2 de noviembre del 72, donde fui trasladado posteriormente a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, luego otra vez al Estadio Nacional y después, después de varios meses, sin ver la luz ni en la luna, fui trasladado nuevamente en junio del 74 al campo de concentración Chacabuco. Vitale estuvo preso hasta el 31 de octubre de 1974 debido al cierre de Chacabuco, siendo trasladado a Ritoque, luego a Tres Álamos en Santiago, estando sin comer ni beber agua por varios días. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Santiago, estando allí también una semana sin comer y sin beber agua, y finalmente es entregado a la Policía Internacional, que lo colocó en un avión de Lufthansa el 28 de noviembre de 1974. Como pueden ver, Vitale duró un año en plena tortura en 9 campos de concentración. En ese periodo, Vitale no termina su actividad política. Vitale, aún estando bajo tortura, en condiciones infrahumanas, se dedica a la actividad política de discutir y debatir con los miembros de la resistencia que iban cayendo en los campos de concentración sobre las causas del golpe. Y concluye en un documento que redacta inmediatamente que sale y llega a Alemania, que las causas que originaron el golpe fueron 3. Primero, que ellos se plantearon una estrategia política de una revolución por etapas. Segundo, que no había posibilidad de llegar a ningún consenso, a ninguna unidad respecto a las decisiones que había que tomar en la izquierda, que apoyaban a Salvador Allende. Y lo tercero es que no hubo una política concreta sobre las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Okay? Bueno, eso en términos de la evaluación de la caída, pero además de redactar eso, Vitale en su documento, que termina escribiendo en Venezuela, que se lo denominó La vida cotidiana en los campos de concentración, narra toda la tortura que viven él y sus compañeros. Y con ese documento él se va a presentar a Europa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque inmediatamente que él se va de Chile, llega a Europa. La pregunta que todos nos hacíamos en ese momento es ¿cómo logra salir? Bueno, varios autores dicen que él logra su excarcelación por la ayuda de amigos y familiares. Sin embargo, Vitale, en una entrevista que le hicieron en el año 96, aclara que fue la escuela de Frankfurt, de los prestigiosos Habermas y Adorno, los que lograron sacarlo de Chile. O sea que eso era un dato que poco se conocía. Bueno, Vitale llega a Alemania. ¿Por eso va a Alemania? Ajá, por eso llega a Alemania. Pues. Claro, él llega a Alemania porque es la escuela de Frankfurt la que lo ayuda a salir de Chile. Entonces, en Frankfurt le dan la posibilidad, o le dan un contrato para que dicte clase. En la Universidad de Goethe le exigen que tiene que tener el doctorado y entonces él allí termina su doctorado y dura en su actividad en Alemania como docente 3 años. Pero en ese periodo también se dedica a hacer la denuncia de lo que ocurre en los campos de concentración de Chile. Además, trabaja con la Cuarta Internacional en varias secciones de Europa. Pero Vitale no estaba conforme en estar en Europa y hace todos los trámites para regresar a América. Y cuando regresa a América, decide regresar precisamente a Venezuela. Y es ahí el por qué yo considero que Vitale tiene que estar en este seminario. ¿Por qué? Porque Vitale en Venezuela es que logra trascender de su actividad de investigador y docente a teórico latinoamericano. Cuando él llega a Venezuela, es recibido por el propio rector Héctor Malave Mata. Le asignan un trabajo
como profesor titular. En la historia biográfica de Vitale dice que él llega a la Escuela de Sociología, sin embargo yo creo que realmente llegó a la Escuela de Trabajo Social y comienza a trabajar tanto docente, como por esos contratos, como investigador. Se incorpora a 2 proyectos específicos, uno sobre petróleo en Venezuela, en la Venezuela contemporánea, y el segundo que tiene que ver con una investigación sobre el ambiente con una visión integral. Eso le da la posibilidad a Vitale de comenzar a investigar y a escribir sobre procesos de Venezuela. Y lo primero que escribe es sobre el movimiento obrero venezolano. Pero no bastando con eso, Vitale entonces coordina el taller de investigación laboral de Pío Tamayo en la Escuela de Trabajo Social y con los estudiantes de Trabajo Social. Porque una de las características que tenía Vitale es que él, siendo docente o profesor, él tenía una relación muy horizontal con todos nosotros los estudiantes. Bueno, desde el taller Pío Tamayo, Vitale tenía una cátedra, porque investigaba y a través de ese taller él lograba editar todas sus publicaciones. Allí entonces él escribe sobre petróleo en Venezuela, historia latinoamericana, ambiente, clases sociales, movimientos sociales, Estado y Estado nacional, historia de la mujer, revolución nicaragüense. Hizo un documento que es crucial para nosotros los venezolanos, que se llama Estado y Estructura Social de Clases en Venezuela, que es realmente un libro, en términos del libro como un libro de bolsillo, pero que constituye una obra que todos deberíamos leer. Su trabajo sobre el feminismo también es muy interesante, y movimientos sociales. Pero lo más importante de Vitale en Venezuela es que Venezuela le brinda a Vitale condiciones objetivas para que él comience a construir teoría. Y cuando digo que le brinda condiciones objetivas es porque pasa de profesor titular a profesor asistente, o sea, le disminuyen la carga horaria para que pueda dedicarse a la investigación. Además de eso, le brindan la oportunidad de compartir con intelectuales, tanto latinoamericanos como nacionales, sobre su obra, y lo más importante es que la Universidad Central de Venezuela le publica su obra. 2 de esas obras son, las 2 más importantes son Hacia una historia del ambiente en América Latina, y la segunda es Historia General de América Latina, que lo realiza en 9 tomos. Estas obras van a constituir para Vitale la base de su producción intelectual a partir de ese momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él hace adecuaciones a esas obras, pero siempre refiriéndose a que su documento fundamental son ambos libros, ambos textos que hizo en Venezuela. El propio Vitale hace referencia y agradece a Venezuela a través de sus escritos. Por ejemplo, de su obra Hacia una historia del ambiente en América Latina, él dicta una serie de conferencias posteriormente. En una de esas conferencias que dicta específicamente a el Colegio de Geólogos, si mal no recuerdo, él hace un agradecimiento a un profesor de la universidad y dice lo siguiente: a José Balbino León, por sus pioneros estudios acerca del deterioro ambiental y por haberme hecho comprender durante el exilio en Venezuela que existía una sola historia, ininterrumpida e interrelacionada, de la naturaleza con la sociedad global humana. Es decir, que su trabajo en el centro de investigación le dio la posibilidad a Vitale de tener una perspectiva diferente de lo que era la historia, reconociendo que no podíamos tener historia si no incluíamos de la historia el espacio territorial donde estaban los seres humanos. ¿Okay? Entonces, eso es donde lo consigue él, en el debate académico y político de Venezuela. ¿Okay? Después, en otra obra
que tiene como base la historia general de América Latina y que él va a transformar primeramente en un título llamado Introducción a una teoría de la historia para América Latina del año 1992, él allí en su nota preliminar dice lo siguiente: esta aproximación teórica de la historia que presentamos para la discusión ha surgido de mis 9 tomos de la Historia General de América Latina, publicada en edición limitada por la Universidad Central de Venezuela en 1984, en los cuales hay un mayor desarrollo de los hechos empíricos y de la documentación utilizada. De todos modos, en la presente obra, estos hechos están considerados. Es decir, Vitale nuevamente reconoce que el trabajo surge en Venezuela. Pero de esos 9 tomos, Vitale presenta otra edición, y esa edición nueva se llama Historia Social Comparada de los Pueblos de América Latina, Pueblos Originarios y Colonias, en el año 1997. En ese documento, en el prólogo, Vitale hace un recorrido de su proceso como historiador. Y en esa narrativa, él relata, cito: este libro constituyó un intento de abstracción en el buen sentido hegeliano de mi principal obra, Historia General de América Latina, en 9 tomos. Pude hacerla porque la Universidad Central de Venezuela me permitió renunciar a mi cargo de profesor titular a tiempo completo y optar a horas convencionales con el objeto de disponer de más tiempo. Clasifiqué mis fichas acumuladas durante décadas y con la colaboración de Luisa Wells me puse a redactar 4.200 páginas durante 7 años. Y la misma universidad se hizo cargo de la edición en 1984. Después la puse a discusión en las universidades de Caracas, UNAM, Autónoma de Santo Domingo, La Habana, Nacional de Colombia, de Quito, Guayaquil, Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile y otras, donde aprendí y recibí orientaciones y comentarios críticos, aportes de connotados investigadores. En varios países se hicieron seminarios que duraron 1 o 3 meses, donde se discutió cada tomo por especialistas de ese periodo histórico, que en muchos casos entregaron sus aportes por escrito. Efectivamente, logré así enriquecer mi obra, incorporando las observaciones al libro que hoy entrego. Los investigadores que participaron en los seminarios de discusión de la Historia General de América Latina fueron los siguientes. Y allí él hace una página mencionando todos los que participaron, toda su red de intelectuales para su producción, que no fueron pocos. De Venezuela, me permito leer: Héctor Malave Mata, Armando Córdoba, Irene Rodríguez, Héctor Silva Michelena, Domingo Mazazabala, Luis Cipriano Rodríguez, Rigoberto Lanz, Marisol Pérez, Trino Márquez, Esteban Emilian Monsoyi, Heinz Sontan, Judy Valencia, Francisco Mier, José Balbino León, Luis Brito García, Simón San Mérida, Víctor Pasani, Andrés Servi, Gustavo Carballo, Manuel González, Fluvia Nieves, Alexander Luzardo, María del Mar Llovera, Raúl Domínguez, Carlos Febres, Marcial Ramos, Hugo Catello, Arturo Sosa, Hernán Pardo, Paz Lucini, Elena Guerra, Dorotea Merchel, Carlos Walter, Beth Bonner, que no me acuerdo ahorita el nombre de Monmer, Carlos Sabino, Luis Navarrete, Ramón Alvarado, José Luis Brito, Maruja Costa, Guillermo Rebolledo, Nora Castañeda, Trino Díaz y Emeterio Gómez. O sea, se dan cuenta de la calidad de teórico que era Vitale, ¿no?
O sea, no solo sistematiza, construye, sino que además es capaz de someter su obra a una discusión de intelectuales. Amplia, además, porque hay gente de distintas corrientes del pensamiento, eso lo aclara posteriormente, pero es que también mencionó investigadores connotados de Colombia, Perú, Bolivia, México, Centroamérica, Cuba, Haití, República Dominicana, Brasil, Alemania, Chile, Paraguay, Francia, Holanda, Bélgica, específicamente con Ernest Mandel, que era el que dirigía la Cuarta Internacional, Alemania, Holanda, Canadá, Estados Unidos y Naciones Unidas. O sea, no se conformó solo con Venezuela. Continúa Vitale. Algunos de estos investigadores no tuvieron en los seminarios, pero conocieron la obra y enviaron sus comentarios. El texto original y comentarios críticos recogidos en las diversas guías han sido la base de los tomos que hoy entregamos a las nuevas generaciones para reiniciar un debate histórico más necesario que nunca en esta fase de mundialización del capital financiero, claramente, atentatoriamente de nuestra identidad. La presente obra, en cierta medida, es colectiva, porque recoge la acumulación de conocimiento de innumerables investigadores, sobre todo de aquellos que estuvieron y se atrevieron a romper con el modelo eurocéntrico. Es decir, él escucha, más incorpora en su obra aquellos aportes que no tenían que ver con el eurocentrismo. ¿Okay? Entonces, si uno observa esta narrativa de Vitale, uno tiene que entender que Vitale como teórico de América Latina surge en Venezuela, ¿okay? Y de Venezuela se fue al mundo. Es tanto que algunas personas piensan que Vitale es argentino-venezolano, pero él es argentino-chileno latinoamericano, ¿okay? Bueno, además de eso, Vitale, mientras estuvo en Venezuela, tuvo una actividad política militante partidista muy amplia. ¿Por qué? Porque fue miembro del Comité Central de Chilenos en el exilio del Partido Socialista Revolucionario, fundó la Organización de Socialistas Revolucionarios y posteriormente esa organización se nucleó con el Topo Obrero. ¿Okay? Vitale en el año 86 decide regresar a Chile, a Argentina. Y en Argentina comienza una actividad directamente con la red de feministas. Y esa actividad estuvo asignada porque en Argentina él presenta una obra. Esa obra la denominó La mitad invisible de la historia, el protagonismo social de la mujer, que le permitió incorporarse a todas las actividades de discusión, de militancia revolucionaria de las mujeres. Anteriormente en Venezuela él también lo hacía, pero en Argentina logra consolidar esa participación con todo el movimiento de mujeres. Además de eso, hacia los años 1986, ya Vitale era un teórico muy reconocido en América Latina y en el resto del mundo. Por lo tanto, Vitale comienza a asistir a una serie de actividades, de congresos, seminarios, en calidad de teórico de América Latina. Es así como en el año 86 específicamente se va a Cuba y en Cuba comienza a escribir sobre la deuda externa. Y además de escribir sobre la deuda externa, él allí redacta un artículo donde advierte sobre el posible quiebre de los partidos de izquierda de América Latina, quiebre que estaba vinculado al posible derrumbe de la Unión Soviética para aquel momento. Y ante esta advertencia, Vitale sugiere y plantea la necesidad de acercamiento de todos los partidos de izquierda con los partidos comunistas, que era una línea contraria a la que tenía la Cuarta Internacional.
¿Qué significó eso? Bueno, que la Cuarta Internacional de la sección francesa, específicamente con Ernest Mandel, empieza a obstaculizarle toda su producción intelectual en Europa. Porque si no acatas la línea de la Cuarta Internacional, ya no eres de la Cuarta Internacional. Fuera de orden. Así es. Entonces eso lo distancia definitivamente de la Cuarta Internacional. Bueno, él continúa su actividad militante y su actividad como teórico, como investigador, pero en el año 1989, con la caída, cuando se hace el plebiscito en Chile, que pierde, por supuesto, Pinochet, él decide regresar. Y regresa a Chile después, y apenas llega, él se incorpora como profesor universitario de varias universidades, la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, y es conferencista en otros centros de estudios universitarios, pero cuando está en Chile, asume una nueva etapa en su carrera académica, y esa nueva etapa está vinculada a que comienza a fundar centros de estudio, pero de carácter latinoamericano. Entonces funda el CELA y además fundó el Instituto de Investigaciones de Movimientos Sociales Pedro Buscoque, que es a través de ese centro de estudio que él comienza a editar su obra, porque ya cuando llega a Chile nuevamente, él comienza un proceso de reedición de sus obras. Hacia mediados de los años 95, en Chile, Vitale sufre un accidente cerebrovascular, su salud se deteriora y lamentablemente pierde casi todos sus contratos como docente. Entonces termina con una carga horaria muy mínima, y es allí donde profundiza entonces su labor con reedición de sus materiales. Entonces reedita los libros, los que les acabo de mencionar, los reeditó en ese periodo, redacta artículos, tiene una actividad muy activa a nivel de la prensa, promocionando su obra. Y bueno, así dura hasta el año 2010. En el año 2010, después del terremoto de Chile, Vitale se le profundiza su actividad médica y bueno, lamentablemente partió en junio del año 2002. Sin embargo, antes de morir, 2010. en el 2010. Sin embargo, antes de morir, Vitale hace un escrito que nos lo recoge Frank Gaudechea diciendo, dice Vitale: mi compromiso al lado de los pueblos de nuestra América se expresa en mis publicaciones. Actualmente soy un marxista libertario que contribuye a la lucha de los movimientos sociales por una sociedad alternativa al capitalismo neoliberal. Capitalismo que es ante todo conservador que liberal. Vitale nos deja ese mensaje que nos llegó a todos, porque si para él su compromiso fueron esas publicaciones, entonces los que conocimos a Vitale tenemos como compromiso divulgar su obra. Claro. ¿Por qué? Porque la vida de Vitale fue realmente dura y aún así fue un hombre alegre, productivo intelectualmente, con mucha actividad militante. Bueno, entonces, basado en eso, considerando la amplia gama de temas que trabajó Vitale, pueblos originarios, historia social, movimientos sociales, la unidad latinoamericana, bueno, la vida cotidiana en los campos de concentración, la lucha de la etnia y la clase. Bueno, Vitale tiene una amplia variedad de textos que consultar, todos disponibles en la Biblioteca Digital Miguel Enríquez de Chile. O sea, usted ubica eso por
Cualquier buscador inmediatamente va a conseguir toda la obra de Vitale. Bueno, de esa obra yo he leído algunos escritos. Y los he leído porque, como les mencioné hace un momento, a lo largo de mi carrera, como funcionaria, servidora pública y como militante, los he trabajado para la discusión. Pero para el día de hoy he seleccionado uno en particular. He seleccionado todo lo que tiene que ver con la redefinición de las categorías del marxismo. ¿Por qué? Porque leer a Vitale significa primeramente que tenemos que entender cómo fue que él entendió estas categorías marxistas. ¿Por qué? Porque Vitale decía que nosotros no podíamos utilizar las categorías marxistas al estilo eurocéntrico. ¿Por qué? Porque aplicarle esas categorías a la historia latinoamericana lo que hacía era deformar la historia latinoamericana. Claro. Y de allí el hecho de que muchos historiadores y teóricos consideraran que en América Latina había existido el feudalismo. Entonces, por eso que él se dedica a construir unos aportes a la teoría epistemológica. Y entonces trabaja toda una serie de categorías que por fines metodológicos él las va a subdividir en categorías concretas y categorías de análisis. En esas categorías concretas, él tiene unas categorías que a mi modo de ver son como núcleo duro de su trabajo intelectual en la teoría de la historia de América Latina. Una de las categorías es la relación sociedad-naturaleza, que como dije es una categoría que surgió del debate que tuvo en Venezuela. Él plantea que la relación entre la naturaleza y la sociedad no puede verse de una manera dualista, sino que hay que trabajarla en un proceso de interrelación, y que es una categoría que permite en América Latina conocer la relación que tuvieron los pueblos originarios con la naturaleza, de donde todos tenemos que aprender. Además, es una categoría que permite evaluar cómo impactó el proceso de invasión europea, la colonización en el ambiente, específicamente con la producción del monocultivo. También plantea que es una categoría que nos permite evaluar el impacto que tuvo todas las transnacionales cuando se apropiaron de nuestras materias primas. Así, entre otras cosas. Respecto a la categoría modo de producción, bueno, esta es una categoría donde él hace un debate con toda la postura estructuralista funcionalista que dice que el modo de producción es una categoría globalizante. Luis Vitale dice que no, que el modo de producción es una categoría totalizante, porque el modo de producción solo toca el aspecto de la economía, y el aspecto de la economía solo como fuerza de trabajo y relaciones de producción. En consecuencia, como tal debe ser tratada cuando se trabaje en términos de la historia en América Latina. También nos incluye la categoría desarrollo desigual, combinado, articulado, específico, diferencial y multilineal. Para mí, esa es la categoría central de la historia que él nos va a narrar. Es una categoría que Vitale construye a partir de los estudios teóricos que hizo Carlos Marx, Lenin y León Trotsky en la Rusia zarista, pero que él asume para estudiar América Latina, incorporándole las subcategorías de articulado, específico, diferencial y multilineal. Y es con esa categoría la que va a transversalizar toda la historia que él nos presenta de América Latina, que posteriormente les voy a presentar gráficamente lo que él plantea. Después, la otra categoría que él nos plantea es la categoría dependencia. La dependencia para la época en que Vitale trabaja era considerada una teoría. De hecho, hay muchas teorías de la dependencia.
en Venezuela, en Brasil, y hay personas que consideran que Vitale es un exponente de las teorías de la dependencia. Bueno, déjenme decirle que no es así. Vitale se niega a considerar la dependencia como teoría. Para Vitale la dependencia era solamente una categoría de análisis. Una categoría de análisis que, según él, permite analizar toda la relación de América Latina con los imperios, primero el imperio español y posteriormente con el imperialismo inglés y el imperialismo yanqui. Además es una categoría que permite estudiar cada periodo y cada región de América Latina. Y además es una teoría que aplica y se vincula a la teoría del imperialismo en la fase 1 y en la fase 2. ¿Okay? Esa categoría de dependencia obviamente la va a vincular directamente con la categoría de capitalismo. Y sobre capitalismo nos dice que esta categoría hay que evaluarla en América, considerando que el capitalismo en América no se dio de la misma forma en que se dio en Europa, sino que tuvo un origen distinto y una consolidación distinta. De hecho, él construyó la categoría de capitalismo primario exportador, que para él surge en América Latina a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. También incluye otra categoría que es la cuestión nacional. Él dice que la cuestión nacional tiene que evaluarse más allá del momento histórico de la relación con el imperio norteamericano para evaluarla desde el mismo momento de la gesta independentista. Incorpora a la categoría de clases sociales una nueva categoría que es la etnia clase. Él dice, no podemos trabajar clases sociales en América Latina porque dejaríamos por fuera la lucha que tuvieron las etnias en nuestros pueblos. Además, vincula a la etnia clase una subcategoría que es la conciencia social de clase. Y específicamente la conciencia social de clase para sí, aquella que mueve a la lucha. También incorpora la categoría movimientos sociales. Esta categoría es importantísima para Vitale porque él nos va a decir que en América Latina hay movimientos sociales antiguos y movimientos sociales nuevos. Esos movimientos sociales antiguos tienen que ver con los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, ¿okay? Los movimientos de estudiantes, entre otros. Mientras que los nuevos movimientos que surgieron en los años 70 tienen que ver con los cristianos de base, a quienes Vitale le da una consideración especial en los procesos revolucionarios, sobre todo por la participación que tuvieron en la Revolución de Nicaragua, los movimientos feministas y los movimientos ecologistas. ¿Okay? También entra en juego en esta categoría el Estado y el Estado-Nación. Respecto al Estado y al Estado-Nación, Vitale nos va a explicar que en América Latina no se puede considerar que el Estado surge específicamente con la gesta independentista. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que en América Latina hubo estados previos. Y esos estados previos hay que analizarlos para saber cuál es su origen. Entonces, cuando él habla de la categoría Estado y Estado-Nación, entra en juego otras series de categorías. Y es, profesora Zuniaga, que tenemos que estudiar lo que es la cultura nacional y la contracultura contestataria, que es una cultura sobre la cual hay que investigar, decía Vitale. Entra el mito social, la religiosidad popular y sobre todo la música popular. Él dice que es una categoría crucial en el que debe tomar en consideración el investigador, historiador en América Latina. Igualmente considera la unidad. Él dice que la categoría de la unidad es una categoría específica para América Latina, porque es una categoría que no se da en otros continentes.
Y es tan importante su categoría que él hace un escrito que se llama La larga lucha por la unidad y la identidad latinoamericana, de Bolívar a Chávez. Y ahí entonces él explica todos los procesos que se vivieron en América Latina con diferentes personajes que trabajaron en esa lucha, que trabajaron política e ideológicamente, hasta llegar a la época del Che Guevara. De Bolívar al Che. De Bolívar al Che Guevara, exacto, de Bolívar al Che Guevara. Bueno, también trabaja lo que es el sujeto social. En el sujeto social es importante para él porque él dice que el sujeto social de lucha no es solamente el partido político, sino que entra el movimiento social, trabaja lo político y la política, entre otras categorías. Y además de las categorías concretas, él hace una mención a las categorías dialécticas. En estas categorías dialécticas voy a referirme a la que considero es clave en su trabajo, que es la categoría totalidad. ¿Por qué? Porque Vitale, a través de la categoría totalidad, que él considera que es la categoría formación social, es que se logra un estudio totalizante de la historia de América Latina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque contrario a lo que nos dice el estructuralismo, Vitale, que el estructuralismo nos dice que la totalidad era el modo de producción, él dice que no, que la totalidad tiene que ver con una formación social, porque en la formación social entra el modo de producción, y el modo de producción es la base de esa formación social. Pero en la formación social, entonces hay que estudiar todas esas categorías concretas. Incluye, cuando habla de la categoría totalidad, una categoría que es una novedad y que muchos autores que evalúan la trayectoria de Vitale la confunden. Y esa categoría es la cotidianidad. Hay autores que dicen que cuando Vitale estuvo en Venezuela se dedicó a hacer estudios sociológicos y antropológicos porque trabajaba la cotidianidad. Bueno, lo dicen porque no conocen la perspectiva que tenía Vitale de la categoría. O sea, se confunde con esto, sociología cualitativa, cosas así. Si lo evalúa con el concepto de cotidianidad eurocéntrico, pero para él no. Para él la cotidianidad tiene que ver con lo que hace el sujeto social en su día a día. Y él dice, es la cotidianidad la que va a permitir encontrar el punto o el salto que da esos seres que viven en ese territorio en contra del orden social conservador. O sea, no es cualquier cosa. Por eso el estudio que se hace sobre música, religiosidad y lo que es el estudio de la contracultura tiene una importancia crucial para aquellos que trabajan sobre la historia de América Latina. ¿Okay? Entonces, estas categorías son las que le van a permitir a Vitale, primero, escribir muchas de sus obras, ¿no? ¿Por qué? Porque son categorías que él fue trabajando desde sus inicios, en los años 1960 en Chile, que fue sistematizando en fichas, tal como él lo mencionó, pero que las logra sistematizar es cuando realiza la obra de la historia de América Latina. ¿Y qué va a permitir eso a partir de ese momento? Dos cosas. Uno, estudiar a algunos personajes de la historia que estuvieron en la resistencia indígena, estudiar personajes de la historia de la época preindependentista, independentista, y aquellos que lucharon por la liberación nacional en los periodos posteriores de América Latina. De esos personajes yo he seleccionado dos. Uno a Bolívar y otro a Salvador de la Plaza. En las vísperas de la celebración del 242 años del natalicio del Libertador, creí conveniente mencionarlo. ¿Por qué? Porque Vitale hizo un estudio de Bolívar sui generis y un estudio que denominó la contribución de Bolívar a la economía política latinoamericana.
me he permitido traer una síntesis Buenísimo. para destacar qué es lo que Bolívar encuentra en los estudios que hizo. Eso es un estudio que hay que leérselo, ¿no? Porque Bolívar analiza las leyes, las proclamas, los decretos, las cartas, las relaciones que tuvo Bolívar en América, en Europa, hace relaciones causales de dónde proviene su pensamiento económico liberal, por qué Bolívar trasciende a los autores de su época, por qué Bolívar crea una economía contestataria a Europa. Es algo realmente interesante. Los invito a que lo lean. Pero les voy a leer la síntesis. Abre boca. ¿Ah? Abre boca. Ajá. Entonces, en el libro La contribución de Bolívar a la economía latinoamericana, que realizó en 1983 y que obtuvo el Premio Bicentenario del Libertador, otorgado por el jurado del Consejo Nacional de Economía de la Universidad Central de Venezuela, presidido por el doctor Carrillo Batalla. Vitale expone los aportes de Bolívar a la economía latinoamericana a través de las leyes económicas que promulgó en su carácter de gobernador de Colombia. Leyes que estaban indisolublemente ligadas a su visión totalizante de Estado fomentista, intervencionista en la economía y de reproducción de la fuerza de trabajo, a la política y a la estructura social. Esa es la primera característica que destaca Vitale. O sea, Bolívar tenía claro qué era lo que iba a hacer con el Estado. Sigo. Asimismo, nos dice Vitale que Bolívar aplicó de manera creativa las teorías económicas de su contemporaneidad a las especificidades de América Latina en los territorios independizados. En concreto, con las leyes eliminó la esclavitud, valoró el campesino, estableció el uso común de la tierra por el indígena y puso de relieve el papel de la mujer en el proceso productivo, en una época donde el indio no existía y la mujer era invisible. Eso no es poca cosa lo que hizo Bolívar. También el proyecto político-económico de Bolívar, para contrarrestar la influencia de las potencias extranjeras y no caer en una nueva dependencia a las mismas, proyectó a una América unida, capaz de industrializarse con reparto de la tierra y creación de un mercado interno. O sea, recuérdense que una de las críticas que hace Bolívar, para mí, en un análisis de la dependencia que ocurría en aquel momento, es que Bolívar dice que España tenía prohibido el intercambio comercial entre las propias provincias de América Latina. Por lo tanto, Bolívar proyecta esa relación y además de eso, crear un mercado interno. Claro. Sin embargo, destaca Vitale que ese proceso de liberación se limitó a una independencia política formal, pues la independencia solo cambió la forma de gobierno, pero no la economía ni la estructura social. ¿Por qué? Porque no fue una revolución demócrata burguesa al no realizarse una reforma agraria y tampoco ser capaz de crear las bases para una industria nacional tal como lo proponía Bolívar. Sin embargo, dice Bolívar, ¿cuál es el mérito que tiene Bolívar en la economía política latinoamericana? Dice lo siguiente. Hijo de una familia mantuana, Bolívar supo rebasar el limitado círculo de los intereses locales de su clase acomodada para elevarse a la condición del demócrata burgués más connotado de su época, capaz de concretar lo que parecía un sueño utópico de Miranda. O sea, eres un hombre terrateniente, pero pudiste pensar más allá de tu condición de terrateniente, presentarte con unas políticas económicas liberales que eran eurocéntricas, pero no bastando con que las consideraste, las adaptaste a América Latina. Entonces eso es realmente
una contribución a la economía política de América Latina. Documento poco conocido. ¿Okay? Bueno, el otro personaje que le quiero traer es a Salvador de la Plaza. ¿Por qué? Porque Vitale consideró a Salvador de la Plaza un precursor del marxismo en América Latina, cuando en los años 80 ni siquiera se consideraba como tal. Y él hace esa aseveración de Salvador de la Plaza con el hallazgo que tuvo él y el profesor Raúl Domínguez en esos años, de ubicar en la sección de libros raros un libro que se llamaba La verdadera situación de Venezuela. Entonces, bueno, yo particularmente antes de comenzar a leer a Vitale decía, bueno, pero si el libro era en ese momento La verdadera situación de Venezuela y fue escrito por Gustavo Machado y Salvador de la Plaza, ¿por qué Vitale considera solo a Salvador de la Plaza como precursor? O sea, esa es una pregunta que muchos se hacen y que yo me hice por largo tiempo. Pero no, bueno, yo he leído a Vitale y entonces me he traído algunos fragmentos de su obra para aclararlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Vitale fue coherente en su postura sobre Salvador de la Plaza como precursor del pensamiento marxista venezolano. Entonces voy a comenzar con un fragmento de un libro que se llama Estado y clases sociales en la Venezuela contemporánea, en donde él plantea lo siguiente. Salvador de la Plaza emergió como uno de los precursores del marxismo latinoamericano, escribiendo antes que Mariátegui un enfoque materialista histórico de la realidad venezolana. En su folleto de 1925, La verdadera situación de Venezuela. Planteó una nueva interpretación de la historia y un programa de la lucha que incluía la socialización de la tierra, ampliado en el primer programa del Partido Revolucionario Venezolano en 1926, con puntos como respeto a las culturas indígenas, igualdad de derechos a la mujer, estatización de las industrias y gobierno de los trabajadores. Al igual que Gustavo Machado, perteneció a la primera generación marxista venezolana, de internacionalistas revolucionarios que luchó en Cuba, México y otros países del Caribe, junto a Mela, Sandino y Faraundo Martí. De la Plaza dirigió con Diego Rivera El Libertador, periódico de la Liga Antiimperialista de las Américas, convirtiéndose en uno de los principales teóricos del marxismo latinoamericano. Es decir, Vitale en el 84 nos dice, fueron dos los escritores, a uno lo reconozco como internacionalista, pero al otro, que es Salvador de la Plaza, es el pensador. ¿Por qué? Porque el documento original se escribe en 1925, que incluye un análisis de la estructura social de Venezuela en términos materialista históricos, pero además incluye un programa de lucha. Pero en el año 1926, Salvador de la Plaza es quien lo amplía, ¿ok? Y lo amplía para hacer un programa de gobierno, un programa de lucha revolucionaria. Pero además de eso, Salvador de la Plaza se une a ser teórico del marxismo con Diego Rivera en México a través del periódico El Libertador. Primera aclaratoria. Vitale no se queda ahí. Vitale continúa estudiando a Salvador de la Plaza después de 1984 y escribe bajo el mismo título, Salvador de la Plaza, sus trabajos y sus días, toda la trayectoria de Salvador de la Plaza. Me he permitido también traerles un resumen que he elaborado para esto. Dice, Vitale en 1995. Vitale afirmó que el análisis histórico de Salvador de la Plaza en defensa de las culturas aborígenes latinoamericanas,
la innovación de la historiografía venezolana y latinoamericana sobre el proceso de independencia con carácter político formal, el mérito de haber mantenido el ideal bolivariano, su denuncia de las clases dominantes de Venezuela, Colombia y Ecuador como responsables de provocar la división de la Gran Colombia y su correlato innovador de plantear los principios de colectivización de la tierra, así como de haber tratado el problema agrícola y de la cría, son planteamientos que para Vitales obligan inequívocamente a colocar a Salvador de la Plaza entre los precursores del marxismo latinoamericano. Además, Vitales complementó su aseveración destacando de Salvador de la Plaza su conciencia nacional antiimperialista, expresadas por acciones estudiantiles en contra del régimen gomecista, su encarcelamiento y tortura en La Rotunda entre 1919 y 1921, su compromiso militante en los largos años del exilio de 1923 y 36, su participación en la lucha de clase a su regreso a Venezuela en 1936, cuando participó activamente en el proceso de lucha de clase con la creación del Partido Republicano Progresista, PRP, la formación de las ligas campesinas y en el apoyo a la huelga petrolera. Su servicio en la lucha contra el fascismo desde México durante el exilio de 1937 y 1943, su actividad militante a su regreso de Venezuela en 1943, particularmente su lucha contra Carlos Machado y Rodolfo Quintero. Eduardo Machado y Rodolfo Quintero contra el broderismo, representado en Venezuela por Juan Bautista Fuenmayor, y su actividad académica. En esta última destacó su trabajo sobre la interpretación del proceso de formación y desarrollo de la sociedad, divulgado en 1944 en una jornada de investigación universitaria. Finalmente, Vitales señaló que Salvador, en su último exilio, 1954 a 1958 en París, profundizó sus estudios marxistas sobre países coloniales y semicoloniales, apoyando a la Revolución Cubana, y a su regreso a Venezuela se dedicó a la investigación y la docencia en las escuelas de Historia y Economía de la UCB. Ya en la UCB, Salvador de la Plaza, a la luz del materialismo histórico, analizó la cuestión agraria, defendió a los conuqueros, estudió tempranamente el proceso de sustitución de importaciones y sus rasgos de dependencia. Eso fue en los años de 1953, cuando ni siquiera se hablaba del tema. Abordó con primacía el tema petrolero, fijó posición sobre la explotación del hierro y el aluminio, estudió problemas ecológicos desde la estructura capitalista como pionero de la visión dialéctica de la historia latinoamericana, tema que ha venido profundizando la doctora Alessandra Mulino, quien presentó un seminario sobre Salvador de la Plaza, ecocomunista. Continúo con la lectura. Además, Salvador de la Plaza criticó la concepción unilineal de la historia, desarrolló sus apreciaciones sobre los principales periodos de la historia de Venezuela, destacando el carácter de dependencia respecto a los imperios europeos y luego al imperialismo norteamericano. Asimismo, su actividad económica estuvo signada, muy importante esto, por su cooperación clandestina con los guerrilleros que se jugaban la vida en los montes de Venezuela, para aquellos que critican que Salvador en ese momento era un académico. Bueno, Vitales así narra y describe el por qué Salvador de la Plaza es un precursor del pensamiento marxista venezolano. Sin embargo, de ese mismo libro también se desprende otra conclusión, y digo que se desprende porque es una conclusión implícita. Y es el hecho que a través de lo que Vitales nos plantea, uno deduce que ese libro
fue el pionero en el estudio marxista latinoamericano. Y esa deducción uno la obtiene leyendo lo que nos dijo Vitale también en el año 1995. Cito: para apreciar la importancia histórica de este análisis de Venezuela, elaborado en 1925, es necesario recordar que 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui se publicó recién en 1928 y que los trabajos fundamentales de Mela y Ponce son posteriores a 1925. José Ingenieros, 1877 y 1925, había publicado La evolución de las ideas argentinas, enfoque sociológico original para su época, pero no basado en el materialismo histórico, sino en el positivismo. Entonces, de allí es que uno deduce claramente que este escrito, este libro, fue el libro pionero en el estudio del materialismo histórico. Y no en una reedición, no en una edición de 1929, sino en una edición de Cuba de 1925, que también es un error que han cometido en algunos textos de la historia de Venezuela. ¿Okay? Bueno, que además de del análisis de personajes, Vitale también, con esta redefinición de las categorías del materialismo dialéctico, hace un análisis y presenta, verdad, nos faltaba el esquema. nos presenta lo que para él es la historia de Venezuela. Y este es el grueso de Vitale. Yo hice un ejercicio reduccionista. Asumo todas las críticas que puedan generarse al respecto. Pero lo hago... Un esquema. Pues. Ajá, lo hago con el entusiasmo de que nos exhortemos a nosotros mismos a leer la historia que Vitale nos presenta. Entonces, ¿qué dice Vitale? Primero, en el esquema que ustedes ven allí, pueden ver que es un esquema que está transversalizado por lo que considero es la categoría concreta que Vitale considera para la reconstrucción de nuestra historia. Y es el desarrollo desigual, combinado, articulado, específico, diferencial y multilineal. Basado en eso y en todas las categorías concretas que él estudia, entonces Vitale nos presenta como un aporte a la historia de América Latina la siguiente. Vitale parte del hecho de que los primeros pobladores que llegaron a América se conformaron hace unos 5.000 años antes de nuestra era en comunidades agrícolas y pescadores, ¿verdad? Y que su modo de producción fue un modo de producción comunal y su organización estuvo asignada precisamente por su modo de producción. Ese modo de producción sufrió una primera transición que se dio de una manera no unilineal, sino multilineal, porque se dio solo en 2 culturas. Se dio en la cultura azteca y en la cultura inca. El resto de las comunidades o pueblos originarios de Venezuela se quedaron como comunidades agroalfareras. ¿Ok? Y dice Vitale que en esa primera transición se logra un modo de producción comunal tributario con una organización que fue desigual, porque habían diferencias de clase. Después se da una segunda transición, que esa segunda transición inicia con la invasión del Imperio Español y el portugués. Y en ese momento, hacia el siglo XVI, se implanta unos diferentes modos de producción en nuestra América. No hay un modo de producción preponderante, ¿ok?
A diferencia de lo que dicen algunos, que fue un modo de producción feudal. No, Vitale considera que allí se dieron relaciones precapitalistas y diferentes formas de relaciones serviles. Pero lo interesante de Vitale es que él nos dice que en este momento no se dio un solo tipo de formación social, sino que se dio una formación social colonial y una formación social republicana. Y esa formación social republicana es la que va a empujar a través del Estado a que se consolide un capitalismo en América Latina. Y ese capitalismo Vitale lo identifica como un modo de producción capitalista primario exportador, que es la categoría que crea Vitale para explicar lo que ocurría en términos económicos en América Latina. Entonces, cuando se da este momento del modo de producción, entonces nuestra formación social se transforma en una formación social semicolonial inglesa. ¿Por qué? Porque son los capitales europeos y específicamente el capital inglés el que influye en esa formación social a que obtenga características específicas. Después viene una tercera transición que es hacia el capitalismo industrial dependiente, que se va a dar a mediados del siglo XX y que va a ser la base de una formación social semicolonial norteamericana. Bueno, este esquema, ¿verdad?, significa la lectura del libro, de la historia general de América Latina, ¿ok? ¿Qué nos dice Vitale en ese análisis? Que además de estas transiciones, a partir de la Revolución Cubana, se abre la posibilidad en América Latina de una cuarta transición. Y esa cuarta transición es ¿hacia dónde? Hacia el socialismo. ¿Okay? Bueno, este esquema es solamente un esquema. Yo no lo voy a explicar. Explicar este esquema significa hacer un seminario. Claro. Un seminario que amerita hacer la lectura de los libros de Luis Vitale. ¿Ok? Entonces yo lo presento esperando que Luis Vitale... Usted deja la inquietud. Yo dejo la inquietud. Dejo la inquietud y una interrogante. La interrogante es, si usted quiere saber en qué consiste cada uno de estos modos de producción, si usted quiere saber en qué consisten los periodos de transición, si usted quiere saber en qué consisten esas diferentes formaciones sociales, léanse a Luis Vitale. Claro. Bueno, eso era la presentación que Magnífico. Les tenía de Luis Vitale. Muchas gracias por escucharme y atenderme. Muchas gracias, profe. Miren, me queda la duda. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no quería interrumpirla mientras exponía. Pero, okay. Porque yo noté aquí... Déjame buscarlo aquí un momentico. Él tiene la historia social comparada de los pueblos de América Latina, pero esto entiendo que es otra cosa, publicado por la Universidad Central en 5 tomos, y tiene esta historia general de América Latina en 9 tomos, y tiene, no sé si son... No, voy a explicarle, fíjense. El libro original se llama Historia General de América Latina. ¿Ok? Exacto. En 9 tomos que lo publica la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Ese es el del 84. Ese es el del 84, ¿verdad? Pero considerando que eso es 9 tomos, Vitale, en su época de los años 90, él se dedica a reeditarlo, ¿verdad? Para hacer una versión más manejable. Más digerible. Más manejable y entonces allí donde él escribe 2 libros de esa obra original, ¿ok? Y esos 2 libros son, el primero es Introducción a una teoría de la historia para América Latina. Ya entendí. ¿Ok? No entendía la diferencia. Ajá. Tal y como usted dijo, esta introducción a una teoría de la historia se consigue íntegro. Íntegro. Pero el primero, el de los 9 tomos, no se consiguen todos. No, imagínese. Se consiguen como 3. Sí, bueno, yo no los he visto.
No, el que está digitalizado es la introducción a una teoría de la historia de América Latina del año 1992. Ese está en la biblioteca digital en Miguel Enríquez de Chile. Este es del 92. Ajá. El de la historia general, de los 9 tomos, se consiguen creo que 3 solamente. Pero bueno, eso, no entendía la relación. Pero ya va, espérate, es que de esa historia general, también él produjo una segunda publicación que se llama Historia Social Comparada de los Pueblos de América Latina. Que es la social, exacto. ¿Ok? Que esta es en 1997, si mal no recuerdo, que es una de las que él más le ha hecho publicidad. ¿Por qué? Porque esta edición tiene una particularidad, que es que él trata de ubicar la historia de América Latina en el contexto de la historia universal. Entonces usted allí va a encontrar capítulos que hablan de América Latina, que hablan de Europa, que tiene diferentes capítulos. Bien. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Bueno, asumiendo el criterio autobiográfico que nos señaló el autor Luis Vitale, mi encuentro con Luis Vitale fue tardío, extrañamente, ¿no? Pues yo soy venezolano y descendiente de venezolanos por los 4 costados, ¿no? Pero he tenido mucha vinculación con Chile. Mi madre estaba en Chile accidentalmente el 11 de septiembre de 1973 y posteriormente ya fue anfitriona de gran parte del exilio chileno aquí en Venezuela. Pero me acabo de enterar que Vitale estuvo entre 1977 y 1986, ¿no? Yo pensaba que había sido por más tiempo, ¿no? Me extrañaba, en esos mismos años yo tuve mucha vinculación con el exilio chileno, pero fundamentalmente con el Partido Radical, que estaba muy vinculado a Acción Democrática, y con el Partido Comunista, que estaba vinculado al Partido Comunista venezolano, ¿no? El Partido chileno con el Partido venezolano, ¿no? Y extrañamente, y aun cuando en esos fueron mis años de estudiante en la Universidad Central, yo no descubrí a Luis Vitale en aquel entonces, pues no lo conocí y tampoco por letra impresa, ¿no? Ya en el siglo XXI, en la era del Internet y de los buscadores y del Google, todavía antes no había llegado la inteligencia artificial, es cuando en mi pesquisa sobre la vida de Rolito Martínez y sobre la vida de Juan Bautista Fuenmayor, yo me encuentro con Luis Vitale, ¿no? Con el libro de Salvador de la Plaza, El trabajo y sus días, ¿no? Exactamente. Y entonces, oye, me causó, o sea, me causó la frustración, pues, de no haber tenido la oportunidad de haber interactuado, pues, con el profesor Vitale, e incluso de haber provocado algún tipo de encuentro con Juan Bautista Fuenmayor y con Federico Brito Figueroa, ¿no? Con la gente que estaba desarrollando esos mismos temas con otra perspectiva desde la Universidad Santa María. Sí observé que en el grupo de investigadores que mencionó la profesora Xiomara, figuran José Marcial Ramos Guedes y Domingo Felipe Maza Zavala, que ambos también formaban parte del equipo de Brito Figueroa y de Juan Bautista en la Santa María, ¿no? Equipo que, digamos, eso, fundamentalmente Brito y Juan Bautista desarrollaban una interpretación marxista muy apegada al esquema unilineal de evolución, ¿no? Con diferencias entre ellos, inclusive. Juan Bautista no trabajó en la época colonial, pero sin embargo en la introducción a los 20 tomos que señalamos hace rato, ¿no? Él habla ni siquiera de feudalismo, sino él habla de esclavismo prácticamente hasta que José Tadeo Monagas abolió la esclavitud, ¿no? O sea, como muy ceñido vinculando el modo de producción, haciéndolo depender de la superestructura jurídica, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? De acuerdo a un marxismo clásico, ¿no? Sí, Brito Figueroa sí tiene unos periodos más complejos, ¿no? Cuando habla de feudalismo en la época colonial y de su coexistencia con otros modos de producción, ¿no? Realmente el esquema de Luis Vitale por lo menos está más apegado a las particularidades del hemisferio occidental, ¿no? Con respecto a la verdadera situación de Venezuela, el libro publicado en 1925, yo tuve una pequeña controversia con el difunto Manuel Caballero,
cuando él pretendió señalar que el Plan de Barranquilla era la primera interpretación marxista de la realidad venezolana, ¿no? Y en aquel entonces yo le señalé el libro de la verdadera situación de Venezuela, con el pequeño error en que nos incurre la segunda edición de 1929, ¿no? Exactamente, inclusive más meritorio todavía, o sea, el libro es de 1925, o sea, su carácter precursor está reforzado, ¿no? por esta situación cronológica, ¿no? Sí. ¿Y qué decía Manuel Caballero? No, que el Plan de Barranquilla era la primera interpretación, el primer intento de interpretar la realidad venezolana. ¿Pero por qué no conocía esto? ¿Le prestaba mérito? Yo no sé si sería por... Dudo que fuera por desconocimiento, para un erudito como Manuel Caballero, ¿no? Claro. Probablemente era más por interés político, historiográfico, interpretativo, ¿no? Sí. Es más, creo que en el momento en que sostuvimos este pequeño diálogo, ya se había publicado el pensamiento político venezolano del siglo XX, los 100 tomos estos que promovió el doctor Ramón J. Velázquez a través del Congreso de la República, ¿no? Y allí está reproducida la verdadera situación de Venezuela, ¿no? Sí, bien. Entonces, no, digamos, no, el desconocimiento no, estoy casi seguro que no era la motivación, ¿no? Sí. Bueno, eso ya están digitalizados, pero de manera privada, particular, ¿no? Yo voy a tratar de hacértelos llegar en versión digital. Sí. No, ese es un tesoro extraordinario. Ahí está el asalto a Curazao, ahí está, sí, ahí se rescató toda la polémica de los exiliados venezolanos en la época de Gómez, toda la polémica interna, pues, entre las diferentes perspectivas y las rivalidades caudillistas. Los responsables de ese trabajo hicieron algo. Sí. Hecho. Sí, cómo no, por lo menos nada más que por eso quedó inmortalizado el nombre del doctor Velázquez, apartando ya toda su otra gestión política, administrativa, su otra obra historiográfica. Sí, haber promovido esa compilación con un equipo multidisciplinario donde no hubo sectarismo, donde participaron todas las tendencias. Exactamente. Sí. Y lástima que no se culminó el proyecto, porque ese es un proyecto que llegaba hasta los años 80 del siglo XX, ¿no? Inclusive había un tomo ya referido a las últimas manifestaciones de pensamiento político, Causa R, Bandera Roja. Un tomo faltaba en ese proyecto, y yo se lo señalé al doctor Velázquez, bueno, estamos a tiempo de corregirlo, ¿no? Que era el tomo referido al nuevo ideal nacional. Exactamente, ahí sí no sé si también le influyó el interés político o la omisión inconsciente del adversario. Sí. La amplitud no llegó hasta allí. Exactamente, así es. Pero sí. No, pero de cualquier manera yo saludo estas iniciativas como la del Centro de Estudios Marxistas Salvador de la Plaza y su búsqueda de intercambio y de vinculación con no por revivir polémicas, sino por comprender nuestra historia para construir nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? En ese aspecto, pues, el intercambio entre nosotros es fundamental. Sí. Igualmente el Centro de Estudios para la Democracia Socialista, que hoy nos agrupa justamente. Pronto vamos a tener Somos hermanos. Pronto vamos a tener a Marcos hablando sobre la obra de Juan Bautista Fuenmayor. Ok. No podemos decir fecha, pues no la hemos cuadrado, pero pronto lo vamos a hacer y bueno, tendremos la oportunidad de seguir conversando sobre... Quisiera hacer un comentario. Sí, por supuesto. No sé si alguna persona más quiere decir algo. Sí, yo también quisiera, primero que nada, agradecer. Muchas gracias. Agradecer al CEDES por esta invitación, a la doctora Xiomara Rodríguez por acercarnos a este personaje que ya veo que para los que pertenecemos al CEBENSAP es, bueno, importante, vital. Es vital porque para acercarnos a Salvador de la Plaza, él puede ser una excelente entrada. También me llamó mucho la atención este aporte importantísimo, ¿no? Interesante de Bolívar. Es una parte que... Se lo reconocido. Sí. No sabía que existía eso. Pero tengo una pregunta también, Xiomara.
Por supuesto, por interés personal, por mis estudios sobre las expresiones musicales de los rituales tradicionales venezolanos, me interesa saber si esas categorías que mencionaste en la lámina se pueden accesar, si dentro de lo que conoces de la bibliografía que podemos consultar hay un desarrollo, ¿no? Etnia, clase, especialmente religiosidad popular. ¿Existe la posibilidad de consulta? Es decir, dentro de lo que está accesible, ¿Vitale desarrolla esto? Sí, bueno, voy a hacer un comentario con lo que el profesor Fuenmayor acaba de decir y después te respondo. Esa observación que usted hizo acerca del programa de Barranquilla, a mí me llamó la atención desagradablemente que en un libro que está circulando recientemente, dicen que el análisis de la verdadera situación de Venezuela tiene coincidencias con la de Barranquilla. O sea, no solamente, sino que tiene coincidencias. Cónchale, no recuerdo ahorita el nombre, déjame ver. Ahorita yo le digo el nombre. Y eso me llama poderosamente la atención, porque Vitale nos decía que era la razón por la cual yo siempre estaba en sus actividades. No sé cómo usted no las encontró, porque Vitale tenía actividades casi que semanalmente en las salas del rectorado. O sea, eso se llenaba, eso estaba lleno. Y Vitale, una de las cosas que nos decía a nosotros como sus estudiantes, y específicamente a los venezolanos, es que teníamos que aprender a valorar lo nuestro. Y él decía, valoren su identidad. Y si ustedes no conocen qué es lo que tienen, qué se produjo, nunca van a entender. Entonces, su identidad está vinculada a su historia. Entonces, bueno, con Salvador de la Plaza, yo particularmente conocí a José Leonardo Chirino, a Andresote. O sea, eso no nos los hablaban a nosotros en los liceos. O sea, Vitale daba cátedra de los movimientos indígenas de Venezuela. El escrito que tiene Vitale sobre Guaycaipuro, eso es una riqueza que lo llena uno de orgullo. O sea, cuando Chávez comienza a hablar sobre la historia, yo lo único que hacía era recordar a Vitale. ¿Por qué? Porque Vitale en los años 80 se encargaba de eso, a decirnos, lean otra cosa que no sean esos libros eurocéntricos. Entonces, bueno, ver en este momento que se están publicando textos donde dicen cosas como que el programa de Barranquilla se parece a la verdadera situación de Venezuela, mira, eso tiene que llamar a la reflexión, ¿ok? O sea, la valoración que hace Luis Vitale de la verdadera situación de Venezuela, de Salvador de la Plaza, no es cualquier cosa. Vitale es un teórico, ¿ok? Vitale no es olvidado, Vitale vive en cada uno de nosotros. Vitale es parte de nuestra historia. Y rendirle tributo a Vitale es, sin conocerlo, es leer sus publicaciones para divulgar nuestra propia historia. Nada más y nada Correcto, menos. ¿Ah? Sí, sí. Ajá, respecto a tu pregunta, Ruth, profesora Zuniaga. En la biblioteca de Miguel Enríquez hay un escrito específicamente sobre música popular. Está disponible, o sea, toda esa biblioteca está disponible. Sobre la etnia clase hay que leer capítulos de sus grandes obras. Entonces hay capítulos que hablan de la etnia clase. Como categoría, entonces él asume la categoría para estudiar los pueblos originarios de Venezuela,
de México, de Perú, o sea, él hace análisis de América Latina, ¿ok? Entonces, lo que yo he hecho es que yo selecciono capítulos de la obra para conocer a Venezuela, pues, para conocer su perspectiva histórica y no caer en pensamientos eurocéntricos en las investigaciones que realizo. Entonces, así que yo los invito a que abran ese archivo y ustedes mismos pueden evaluar qué leer, qué estudiar. Les aseguro que cuando lean el primer escrito no van a poder dejar de consultar, no van a poder dejar de considerarlo como una referencia teórica. Profe, pásenos por favor en la dirección de la biblioteca. Ok. Para además nosotros ponerlos en la descripción del video. Ok, con mucho gusto. Porque no la consigo. No, ¿cómo no? Ponga allí, ponga Luis Vitale, por favor, en Google. Ponga Luis Vitale. Luis Vitale. Ok. Se le tiene que desplegar inmediatamente en la biblioteca. O sea, aparece por Wikipedia, Nueva Sociedad, Claxo. Archivo Chile. Ah, ok. Sí. Eso es lo primero que sale. Archivo Silius. Ajá, ahí están. Sí, efectivamente. Pero Ahí está. No sabía a qué se refería a esta. Aquí fue también donde yo busqué y tiene varias secciones. Sí. Es archivochilepegado.com y tiene interpretación marxista de la historia de Chile, el libro clásico, historia social de los pueblos de América Latina. Entonces ahí tiene historia social, tiene... Son capítulos de del libro. Todos los capítulos de introducción a una teoría de la historia para América Latina. Y bueno, un montón de cosas más. Sí, eso es muy amplio. Tiene una sección sobre movimientos sociales, otra sobre pueblos originarios, otra sobre el protagonismo social de la mujer, otra textos políticos y de teoría política, historia universal, teoría de la historia, otros temas y textos. Pero sí tiene es la web del Centro de Estudios Miguel Enríquez, tiene toda la razón, profe. Claro. Bueno, En alguna parte yo he visto, no sé si tomos completos o capítulos completos de la historia social latinoamericana. Pero recuerdo haber leído algo de eso cuando yo me interesé por Luis Vitale, pues, a raíz del trabajo de los días, y seguí buscando, y entonces tengo la vaga idea de que leí algo de eso, o no sé si será alguna de las otras obras donde siempre los autores reflejan. Pues, no, bueno, yo agradezco a esa biblioteca digital, pues. O sea, no, pero aquí en esta están los tres primeros, con toda seguridad. Pero faltan varios. No, cuando tú hablaste de los tres primeros hace rato, yo pensé que te referías al físico, ¿no? A que se localizaban. No. Claro, no, yo... Cónchale, no, ya eso es pretender mucho conseguirlo en físico por ahí. No, bueno, yo agradezco esta biblioteca, pues, porque esa es una biblioteca que usted consigue allí, pues, hay un capítulo, hay un escrito sobre los modos de producción, están sus ponencias. O sea, realmente es un autor que a uno lo enamora en la lectura. Bueno, profe, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias a ustedes. Magnífico, profe. De verdad, muy bueno.